2,000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Estamos listos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos. Historia para racistas, güey. No, historia para actores de doblaje que saben hacer acentos increíbles para el radio. Verga, güey. En el que dos amigos platicamos de historias para hacerlo para ustedes un poquito más. Bélico el asunto, la puntería nunca me falla. Interesante. ¿Cómo están, amigos? Nosotros estamos bien emocionados. Así es. De ya regresar a esta parte tan húmeda de la historia como la Primera Guerra Mundial. Exactamente. No tienen una idea cómo nos han mandado mensajes últimamente de que por fin he jugado todos los juegos de la historia, Battlefield 1, Battlefield 2 y jugué todos los libros. Jugué Race of Nations para llegar a estos capítulos. Sí, y tú, claro, amigo, claro que yo soy experto. Después de este capítulo, sal y toca el pasto. Así que bueno, ¿cómo estás, mi estimado Iker? Yo estoy bien contento. ¿Bien contento? ¿Bien Felipe y con tus tenis? Sí, pero hace frío, güey. Hace frío. Hace frío aquí en la Ciudad de México. Ya es noviembre. Ayer se me olvidó. Dije, güey, con razón, ¿qué hago yo descalzo en mi casa? Hace mucho fucking frío. Ya es noviembre. Y el calentamiento global no perdona. No se detiene. Ya no perdona nada. Nada. Yo quiero leer comentarios. Yo también, pero... Porque últimamente tengo la aplicación en el teléfono y me llega una notificación cada vez que alguien comenta algo en nuestros capítulos. Y a veces me dan mucha risa, pero yo los leo todos como si fueran notificaciones del WhatsApp. A huevo. Entonces, si quieren meter algo en mi mente, lo más probable es que si lo ponen en el ahí mero, ahí lo voy a ver. En Mira, el por ahí ejemplo, merengues. en el especial del Día de Muertos, Luis Müller dice, siempre los escucho en la chamba y me hacen las tardes más amenas. Me laten un buen los 20 min de WhatsApp para luego ponernos medio serios. Que hablen sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Puta madre, los quiero mucho. Pues Luis Müller... Luis Müller. Hablando de alemanes. Hablando de alemanes. Bienvenido a este bonito segundo capítulo de la Primera Guerra Mundial. Anaí Contreras, 3792, dice: Hola, llevo un par de meses escuchándolos y encontrarlos fue todo un tesoro. No está de más decirles gracias. Entre un cuadro de depresión y entre el chismecito y sus chistes son la hora del día que disfruto y río mucho. Sigan así los TQM. A ver, Anaí, tienes que echarle ganas. ¿Cómo que depresión? ¿No? O sea, nada más tienes que dejar de estar triste y ya, ¿no? Creo que es la manera más sencilla. Bien fácil, güey. Nada más cuando te vayas a despertar, nada más le pones así, ves cuál es el pie derecho y ese lo bajas de la cama. Diría esta, ¿cómo se llama la vieja de la grafología, güey? No mames, ¿viste eso? Ajá, la vieja de la grafología dice que vas a tener que escribir en diagonal hacia arriba con tinta azul para bajar de peso y quitarte la depresión, güey. Sí. Es una gran María idea. Fernanda. Es una gran idea. ¿Cómo se llama esa morra? Para una primera cita. Marifer Centeno. Sí, así que Marifer Centeno... ¿Viste que demandó al Mr. Doctor, güey? Sí, hay que... ¿Por robo? Por robo, güey. Sí, güey. Así que mi estimada Marifer Centeno, huevos. Te queremos mucho y te mandamos un abrazo de todo corazón para lo que sea que estés luchando. Vas a ver que todo va a estar bien. Anaí. Sí, Anaí, a nuestra amiga. No mames, yo pensé que a Marifer Centeno, güey. Estoy a punto de Centeno, le mandamos una cursiva al revés. Lo que sea que eso signifique. A Marifer Centeno le tengo que desear en Times New Roman que por favor deje ¿En Comic Sans? En Comic Sans, sí, güey. Le voy a escribir en Chiller que por favor así deseándole que por favor deje de estar engañando a la gente. La verdad, yo sí les voy a dar un consejo a todas las personas que están buscando citas activamente. Es una gran primera cita ir a un grafo café cuando no crees en esas madres y te finges un personaje y es lo más divertido del mundo, güey. Sí, yo fui con mi novia y nos sentamos y dijimos, güey, esto es súper mamada, pero tenemos que, pues güey, le tenemos que hacer la mamada. Si vas a los lugares así, si vas a que te la mano, le tienes que hacer la mamada, claro, güey. Entonces fuimos ahí, nos sentamos y estuvimos ahí platicando con el tipo. No, es que nosotros no nos conocemos y... A ver, dinos un poco cómo es la otra persona, ¿no? Y güey, así se sacaba unas que decíamos, súper sí soy. Cuando me peleé con mi mamá la semana pasada, le grité esto y esto y esto. Y así nos peleamos enfrente de él y estuvo muy divertido. Entonces, las personas que creen en pseudociencia, diviértanse con ella. Sí. ¿No se la crean tanto? No se la crean tanto. Bueno, no, espera, yo creo en la astrología, güey, también. Marifer Centeno, perdón, te juzgué mal, güey. ¿Tú crees en la astrología, güey? Güey, claro, güey. Yo soy una verga porque soy Leo, güey. Claro, ¿de qué dices? Definitivamente. Güey, definitivamente, güey. Sí. O sea, no estaré reatudo, pero una verga sí soy, güey. Sí, exactamente. Porque soy Leo, ascendente en Leo y luna en Géminis. ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? Bueno, dice Kim Favela.
Como proyecto de final de semestre, tenemos que hacer el anteproyecto de remodelación de algún espacio de Kitsania y justo me tocó la estación de policía. Me encantó el video. Saludos desde Monterrey. Cuando hablamos de que justamente por qué hacen jugar a los niños a ser adultos, güey. A ser adultos, exactamente. Sí, Yo tengo uno aquí de Mariana Mirar, hace un día, que dice, ¿qué onda mi dueto favorito de Nerds? Desde hace unos capítulos quería comentarles que me mama su contenido, siempre me ha gustado mucho la historia y este sin duda se volvió mi podcast favorito. Llevo 6 años viviendo en Melbourne. Oh my God, international. Llevo 6 años viviendo en Melbourne y escuchar su podcast hace que no se me olvide nuestro bellísimo lenguaje folclórico, por no decir peladeces, mientras aprendo. También amo que sean tan funables. Acá la banda es bien delicadita y no aguantan vara. Los quiero. Postdata, invítame un capítulo. Culeros. Bueno, Con gusto, cuando vengas acá y vengas a la bonita embajada de Australia que me mantuvo con trabajo los últimos 3 años, me avisas para no ir. un güey me pone, que no tiene su nombre, pero dice, jóvenes talentosos y simpáticos, no me aburro de escucharlos, al contrario, es como tener 2 compañeros de trabajo platicando temas interesantes, porque escucho sus programas en horas de trabajo. ¿Han pensado en hablar de lo que ocurría en África durante la Segunda Guerra Mundial? Escuché una teoría que durante la Segunda Guerra Mundial los gobiernos europeos se peleaban por las riquezas de este bello, inmenso, rico y maravilloso continente, por si la idea les late. Mi estimado desconocido, güey, de hecho vamos a hablar de eso en la Primera Guerra Mundial. Sí. Te falló la Guerra Mundial. Te falló la Guerra Mundial, pero justamente vamos a hablar de esto aquí en la Primera Guerra Mundial porque recordemos que es básicamente por la repartición de los terrenos de África y obviamente las riquezas de este continente y de algunas partes de Asia que pues básicamente se da esta terrible guerra. Y un último tú, Por como más, yo. dice Diana Gutiérrez, dice, soy niña, entonces tal vez no aplica, pero grité como niña cuando anunciaron el podcast de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un saludo desde Colombia. Pues muy bien. Y bueno, Alemar dice, ojalá no fueran tan vulgares, es muy desagradable oír groserías, no es necesario ser vulgar, me salió la recomendación, pero no gracias. Es que bueno, justo yo quería platicar con ustedes, todas las personas que nos están escuchando. Yo soy ávido consumidor de podcast de historia. Es lo que casi exclusivamente escucho, no porque me encante la historia, porque sí me gusta mucho, pero no para escucharla 24/7, la escucho para tener un poquito de contexto de cómo se ven los otros podcasts de historia y cómo se escuchan otros podcasts de historia. Y el 99% yo hago la... es de hueva. Yo hago las, ¿cómo se llama? Es de hueva. Güey, tú di cómo inicia un podcast de historia normal y yo voy a hacer los efectos especiales. Exactamente. Sí. Dice, violencia, guerra, tanques. Sigue. Tanques. Eso fue la norma durante 1925, en el momento en el que la guerra estalló. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián y este es mi podcast de la Primera Guerra Mundial. No, neta, yo pongo los capítulos de historia y mi coche empieza a oler a humedad, güey. A cebo y a humedad, güey. Es impresionante, güey. Yo los escucho para poder decir... Es que, a ver, a mí me funciona mucho para entender algunos conceptos más complicados. A mí, Iker Linasesoro me sirve de construirlos a sus elementos más básicos, ¿no? Y en Historia para Tontos es lo que hacemos, ¿no? Los desconstruimos y nos burlamos de lo bizarro que es la historia desde esos elementos tan básicos, ¿no? Entonces se hace un poco más casual, pero creo que no le quita la misma importancia a la información. Sí. Entonces, aparte nosotros somos léperos y prosaicos y no estamos titulados. Entonces, ¿qué quieren que hablemos con lenguaje académico si ni siquiera somos parte de la academia? Exactamente. Y bueno, ya el último para que empezar con este bello capítulo dice, qué bueno que pudiste detener a Iker que estaba hablando de la película de Robots, porque todos los que comentan algo de esta película terminan mencionando el poto de la tía Turbina. Sí. Padrino. Qué antojo. Pero bueno, vamos a empezar ya con este hermoso capítulo, mi estimado Iker. Por favor, ¿nos puedes decir de qué va? ¿De qué va? Pues esta es la segunda parte de los capítulos de la serie de la Primera Guerra Mundial. Nos quedamos en el capítulo pasado, creo que hasta la muerte del archiduque Francisco Fernando. Sí, del Fer Pancho. Del Fer Pancho. No, Pancho Fer, del Pancho Fer. Del Pancho Fer. Del Pancho Fer, así es. Exactamente, ahí nos quedamos. 1914, un poquito más, un poquito menos. Así que vamos a hablar ya un poco sobre los que son Acuérdense que este podcast viene de antecedente desde la Paz de Westfalia. Sí. Así que por favor vayan a escuchar nuestros capítulos de los 30 años para que tengan un poquito de contexto. Son 2 capítulos de la Paz de Westfalia y posteriormente el primer capítulo de Primera Guerra Mundial de Historia para Tontos podcast, en los cuales pues hablamos de básicamente
los que son los antecedentes directos, ¿no? De esta guerra, que es la repartición de África por parte de las potencias, la unificación de el Imperio Alemán, ¿no? La crisis de los Balcanes. Y ahorita vamos a hablar algo muy importante antes de entrar a los putazos, que son las alianzas. Sí, que fue lo más importante. Que fue lo más importante porque estas alianzas vienen desde hace muchos años. Son como los dominós que pusieron antes y alguien empujó el primero y todos se activaron y dijeron, bueno. Exactamente. Entonces, vamos a hablar un poco de las alianzas, que fueron dos, que fue la Triple Entente y los aliados. ¿No? Entonces, no sé si Iker tienes la lista de todos los participantes. La lista la leímos, yo me acuerdo del capítulo. Y la vamos a volver a leer por si ustedes no se acuerdan, ¿no? Porque las potencias centrales no, eran parte de el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, el Reino de Bulgaria, los Unasíes, el Estado de Erbiche, las Repúblicas Sudafricanas, el Sultanato de Darfur, el Reino de Finlandia, la Regencia de Polonia, República Popular Bielorrusa, el Emirato Jabal Shamar, el Reino de Lituania, la República Democrática de Azerbaiyán, la República Democrática de Georgia, el Yucatán, Groenlandia y Seimagalia, República del Don, República de las Montañas del Cáucaso, Gobierno Regional de Crimea, la República Popular de Kubán, entre otros. ¿Contra? Ahora todo es la música. Aliados, dice Francia, Imperio Británico, Imperio Ruso, el Reino de Italia, Luxemburgo, Estados Unidos, Reich Británico, Bélgica, Canadá, el Congo belga, el Imperio de Japón, el Reino de Grecia, Australia, dominio de Nueva Zelanda, el Reino de Montenegro, el Reino de Rumania, el Sultanato de Egipto, la Unión Sudafricana, el Reino de Serbia, la Primera República Portuguesa, el Reino de Hiyaz, la Argelia Francesa, el Protectorado Francés de Túnez, el de Marruecos, el Reino de Nepal, la República de China, el dominio de Terranova, Yedi Hassa, Siam, el jeque de Kuwait, Asir y otros. Ya. Sí, pues como ya vieron, sí fueron bastantes. Sí fueron bastantes. Sí fueron sí bastantes. fue. Por eso es una guerra mundial, aunque ya habíamos dicho que la guerra mundial, la protoguerra mundial, fue la guerra de los 30 años, porque se peleó literalmente en todo el mundo. Pero bueno, esta fue tan terrible, tan terrible, justo la lista que por está eso larga porque hay muchos que entran hasta 1918, como Estados Unidos, que fue un cazagol. O sea, si Estados Unidos, si lo pudiéramos describir en toda su historia, es un cazagol. Es el Chicharito, güey. Y aquí tenemos todos los eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial, que si hablamos uno por uno nos vamos a llevar como pinches 30 capítulos, ¿no? Que es la Guerra Franco-Prusiana, Segundo Concierto Europeo, el Congreso de Berlín, campaña austrohúngara de ocupación de Bosnia y Herzegovina, la Doble Alianza, la Triple Alianza, la Alianza Franco-Rusa, carrera armamentística naval anglo-alemana, la Entente Cordiale, la Guerra ruso-japonesa, la Primera Crisis marroquí, la Guerra del Cerdo. Esa está buena. La Guerra del Cerdo es buena. La Entente anglo-rusa, la crisis de Bosnia, la crisis de Agadir, la guerra italo-turca, las guerras balcánicas, el asesinato de Francisco y Fernando y finalmente la crisis de julio. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Pero bien. Bueno. Sí, entonces, yo lo confirmo. Lo confirma. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la historia diplomática de la Primera Guerra Mundial, porque es bastante importante, ¿no? Ahora, los objetivos de la guerra, ¿cuáles fueron, mi estimado? Pues cada uno de los países tenía un objetivo diferente, ¿no? Sí. Porque la verdad, a pesar de que los países estaban así de que, güey, sí nos vamos a agarrar a putazos, o que no nos vamos a agarrar a putazos entre todos. Pero la verdad era algo que no se esperaba que explotara tan rápido y de una manera tan grande. Y lo más interesante es de que la población también ya estaba indoctrinada en justo todo lo que sabían que pasaba entre las potencias y las alianzas, que no les costó nada agarrar las armas y irse a pelear. O sea, de que justo ya cuando se declaró la guerra, Alemania ya había publicado en sus periódicos que iba a haber guerra como 2 semanas antes. Sí. ¿Sabes? O sea, de que ya la gente estaba de que ya vamos a agarrar. Sí, ya vámonos. ¿Viste la película de Si noticias el enfrente? Sí. Güey, pues justo eso de cómo engañaban a todo mundo de decir como es que es una cuestión de honor. No irse a agarrar a zapes con... Que es el nacionalismo al final del día. El nacionalismo es, pintamos una raya, es lo mismo. Vamos a agarrar el nacionalismo y vamos a ponerlo en sus elementos más básicos. Sí. Vamos a pintar una línea y no puedes pasar esta línea porque en esta línea son reglas diferentes. Sí. ¿Qué cómo? Entonces, pues la historia diplomática de básicamente de este gran conflicto, ¿no? Que fueron interacciones diplomáticas y de propaganda no militares entre beligerantes que tenían como objetivo generar apoyo para la propia causa o socavar el apoyo de los enemigos. La diplomacia en tiempos de guerra se centró en 5 cuestiones principales. 1. Campaña de subversión y propaganda para debilitar la moral del enemigo. Es decir, nosotros somos más vergas que tú. 2. Definir y redefinir los objetivos de la guerra que se volvieron más duros a medida que avanzaba la guerra, que era unos básicamente la recuperación de ciertos territorios, otro el expansionismo imperialista,
¿no? Otros es básicamente defender nuestra soberanía nacional, u otros diciendo que si no entras a la guerra, pues básicamente el mundo se va a joder, ¿no? Sí. 3. Atraer países neutrales provisionales como Italia, el Imperio Otomano, Bulgaria y Rumanía a su lado, ofreciéndoles proporciones del territorio enemigo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Italia entró en 1914 al lado de Alemania, de ¿cómo se llama? De los aliados, ¿no? De la Triple Alianza, que era Alemania, el Imperio Austrohúngaro y bueno, Italia. Pero en 1915 se cambió del bando. 4. Fomento de los movimientos nacionalistas minoritarios dentro de los territorios enemigos, especialmente entre los checos, polacos, árabes, irlandeses y minorías del Imperio Ruso. No decirle a las minorías dentro de los países así como de, divide y vencerás, que básicamente decirle a los irlandeses como, güey, si tú te vas a la guerra con los ingleses y empiezas a hacer la guerra dentro de Inglaterra, pues nosotros vamos a respetar tu soberanía, ¿no? O le decían a los checos, güey, si tú te levantas en armas en contra del Imperio alemán, entonces, o el Imperio austrohúngaro, entonces te vamos a conceder tu independencia, ¿no? Y justamente las minorías dentro del Imperio ruso, era así como, sí, que se levanten en armas los cosacos, ¿no? Y los cosacos van a poder hacer su propio emirato o lo que fueran a hacer, ¿no? Entonces, y la última y la quinta eran las propuestas de paz. Los países neutrales y beligerantes hicieron múltiples propuestas de paz, pero ninguna de ellas avanzó mucho. Algunos eran esfuerzos neutrales para poder poner fin a los horrores, mientras que otros implicaban maniobras propagandísticas para demostrar que el propio bando era razonable y el otro obstinado, ¿no? Un ejemplo de países que no participaron en la guerra, Suiza. ¿No? Que Suiza pues dice como de, güey, pues nosotros no vamos a entrar directamente en la guerra, así que pues nosotros podemos decir que todos están mal, pero denme su dinero. ¿No? Yo los voy a guardar, carnalito. Así, a Chile aquí está re bien. Aquí pero justo ahí también nos podemos dar cuenta. A ver, ojo, una cosa que necesitamos recargar desde este segundo capítulo, porque vamos a empezar. Todo lo que contemos en la Primera Guerra Mundial va a ser muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Porque las personas que son soldados en estas guerras van a ser los comandantes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que le pase a los soldados aquí se va a ver reflejado en la moral de la gente en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso justo quedaron los alemanes pues bastante enojados, ¿no? Ya les contaremos por qué con los judíos y demás. Pero lo que le pasó a muchos de los soldados en la Primera Guerra Mundial fue reflejado en los generales de la Segunda. Así es. Y bueno, en los objetivos de guerra es que pues básicamente cada país tenía un objetivo totalmente distinto para poder ganar la guerra y también para haberla provocado, ¿no? Porque pues obviamente pues el imperialismo en ese momento era enorme, ¿no? Y también el nacionalismo. Por lo que todas las naciones beligerantes viroteaban y daban la bienvenida a la guerra. Todas. Inglaterra, Francia, Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán, Imperio Otomano, Imperio Ruso. Acabas de decir que la gente trató de hacer acuerdos de paz y nadie pudo, güey. Ajá, exacto. O sea, había países neutrales que decían, hey, no se peleen. Ey, chiquita, no digas tú no eso. eres así. Hey, papi, mírame a los ojos. Tú no eres de esa manera. México agarrando a Austria-Hungría, por favor. Pero todos los países que entraron a la guerra querían la guerra. Sí. O sea, de huevos querían la guerra, ¿no? Y también había también un gran sentimiento de aprensión, de que existe una gran parte, güey, que decían, nosotros no queremos guerra, güey. Los únicos que quieren la guerra son los imperialistas, es decir, los reyes, los emperadores, ¿no? O sea, la gente, pues en general no quería entrar en batalla. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en tiempos de guerra y en Estados Unidos, que estaba en la neutralidad, los informes sobre las atrocidades alemanas y las matanzas de miles de civiles, las redadas de rehenes y la destrucción de edificios históricos y bibliotecas provocaron un cambio de actitud en la población pacifista, ¿no? Por ejemplo, los sufragistas se sumaron a la causa de la guerra, al igual que muchos intelectuales al enterarse, pues, de las grandes destrucciones que estaba causando el Imperio Alemán. Sí. Muy pocos esperaban una guerra breve y feliz. El lema terminará antes de Navidad se acuñó 3 años después de que comenzara la guerra. Los historiadores consideran que la evidencia de un entusiasmo masivo en ese momento es sorprendentemente débil, pero también justificado, ¿no? O sea, que había mucha gente que al principio de la guerra decía como que pues no queríamos irnos a la guerra tan así. Lo único que quieren guerra son nuestros emperadores, pero ya después de escuchar como las atrocidades es como, ok. Y aparte todo su alrededor estaba lleno de propaganda de guerra. O sea, también es bien difícil. Ya cuando lleguemos los últimos capítulos, yo les contaré ya después la historia detrás del cartel. No sé si lo has visto, el de I Want You, que sale el Uncle Sam, que se supone que es de los ejemplos más famosos de propaganda de guerra del mundo. O sea, que después de eso sí se movilizó una cantidad estúpida de personas que se enlistaron en los meses siguientes de
de esa propaganda. O sea, la propaganda sí afecta. Y afectó mucho. Justo fue por eso, ¿no? O sea, de que TK dice de que había muchas personas que no querían ir a la guerra, pero se vieron influenciados por la propaganda a lo largo de los 3 años. Y ya en el 4º año ya estaban ahí en las trincheras los pobres carnales. Sí, güey, no. Y la guerra de las trincheras, busca cuántos soldados participaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. No, la guerra de las trincheras fue el acto más terrible y atroz porque, pues, como ya lo hemos hablado durante, por ejemplo, el capítulo de Fritz Haber, ¿no? De que pues se inventaron las guerras químicas, güey. Y pues las guerras químicas fue lo más terrible porque si no te morías asfixiado, güey, al rato te daba cáncer, ¿no? Y ya te morías de eso. Sí. Pero bueno, lo que Iker busca cuántos soldados participaron para que se den una idea de la cantidad de gente que se movilizó en estos 5 años de guerra. Pues en la guerra de las trincheras de la la Guerra Mundial, nada más en la guerra de las trincheras, murieron entre 9 y 11 millones de militares y entre 6 y 13 millones de civiles. Su máquina, no, es demasiado. O sea, a ver, en el peor de los casos, según los datos que nos presentan, tenemos 23 millones de personas. 23 millones de personas muertas. 11 millones de militares y 13 millones de civiles. A ver, güey, o sea, casi iguales. Sí. Casi igual. Imagínate, güey, 23 millones de personas es como si acabaras con toda la población de la Ciudad de México. Sí. Literal. Así, en un segundo. En 5 años, la Ciudad de México se queda vacía. Sí. Porque somos un chingo. Bueno, todavía queda 1 milloncito, porque somos 24 millones. Pero bueno, los objetivos de la guerra aliada, ¿no? En 1914, la guerra fue tan inesperada que nadie se había formulado una guerra a largo plazo. Una reunión ad hoc de los embajadores franceses y británicos con el Ministerio de Asuntos Exteriores rusos a principios de septiembre dio lugar a una declaración de objetivos de guerra que no era oficial, pero que sí representaba los ideales que circulaban entre los diplomáticos de San Petersburgo, París y Londres, así como aliados secundarios como Bélgica, Serbia y Montenegro. Sus disposiciones incluían 13 disposiciones principales. 1. El objetivo principal de los 3 aliados debe ser quebrar el poder alemán y sus pretensiones de la dominación militar y política. 2. Las modificaciones territoriales se determinarán según el principio de nacionalidad. 3. Rusia debería anexar ciertas partes del Imperio Austrohúngaro, porque Rusia quería anexarse partes del Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, pero todavía no entraba en guerra el Imperio Otomano. Y sigue tratando de hacerlo. Pero ya no existe el Imperio Austrohúngaro. 4. Francia debería recuperar Alsacia y Lorena, añadiéndole que, si quiere, parte de Prusia renana y del Palatino. Mame con Alsacia. Acuérdense Lorena, que es el pedo de siempre. Alsacia y Lorena, recuerden, si no se acuerdan por qué es tan importante, es un lugar que es riquísimo en carbón y en ese entonces, a pesar de que el petróleo ya era muy importante para la refinación, el carbón seguía siendo el principal mineral de explotación para la movilización de todo. Y acuérdense de la guerra de la paz de Westfalia, que el Palatino también era un lugar bastante importante, ¿no? Pues de hecho, ahí empezó una de las crisis, ¿no? De la guerra de los 30 años en el Palatino. 5, 6 y 7, disposiciones sobre nuevos territorios para Bélgica y Dinamarca y la restauración del reino de Hannover. Porque Hannover, y es que tenemos que hablar de Otto von Bismarck, pero Hannover no quería ser parte del Imperio Alemán y al final terminó siendo parte del Imperio Alemán. 8. Austria debería convertirse en una triple monarquía, mejorando el reino de Bohemia. 9. Serbia debería anexar Bosnia, Herzegovina, Dalmacia y el norte de Albania, que de sí lo hizo y después se llamó la Yugoslavia y pues ya sabemos qué pasó con la Yugoslavia, ¿no? 10 y 11. Se debería añadir el territorio a Bulgaria y se deberían añadir territorios a Bulgaria y a Grecia del Imperio Austrohúngaro. 12. Inglaterra, Francia y Japón deberían dividir las colonias alemanas, que sí lo hicieron. Al final de la guerra los contaremos porque tanto Inglaterra, Francia y Japón se quedaron con todas las islas del Pacífico alemanas que eran parte del Imperio Alemán. Y 13. Alemania y Austria deberían de pagar una indemnización por la guerra, que también lo hicieron. Ya escucharon los puntos, el pliego petitorio casi de los dos lados. Y si los ponen frente a frente, no puedes acordar nada, ¿sabes? O tienes que hacer uno o tienes que hacer otro. Exacto. O sea, no hay manera de decir, bueno, mitad de mitad. No, porque todos piden todo. ¿Sabes? De que quiero para mis amigos un chingo más de territorio. Y es de que, ese territorio yo lo quería justo para mis amigos, bro. ¿Cómo crees? Entonces, ahí fue cuando la gente dijo, bueno, pues creo que no va a haber paz. Sí, aparte esto es muy interesante porque estos, como no eran oficiales, esto es lo que conocemos nosotros como diplomacia secreta. La diplomacia secreta en teoría se acabó después de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí ya se había hablado que la diplomacia secreta no era válida y ahorita estaremos hablando muchísimo de la diplomacia secreta porque pues acuérdense que hubo varios tratados como los tratados Sykes-Picot, que pues es básicamente una diplomacia secreta que causó y está causando todo lo que está pasando en Estados Unidos, así como los tratados de Balfour, y de eso ya hablamos mucho en nuestros capítulos capítulo 1. Van en el capítulo 1 o al remasterizado, güey.
Ahora, no se emitió ninguna declaración oficial sobre los objetivos de la guerra de los aliados. Los tratados secretos permanecieron en secreto hasta que los bolcheviques llegaron al poder en Rusia en noviembre de 1917 y los publicaron todos, o sea, tras la caída del Imperio Ruso. Los socialistas siempre habían alegado que los capitalistas estaban detrás de la guerra para llenarse los bolsillos y la evidencia de los nuevos territorios prometidos fortaleció a los movimientos de izquierda en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, recuperó parte de la iniciativa de enero de 1918 cuando proclamó los 14 puntos, que hablaremos después de eso, de los primeros de los cuales exigía pactos abiertos de paz alcanzados abiertamente, después de los cuales no habrá entendimiento internacional privados a ningún tipo, sino que la diplomacia procederá siempre con franqueza y a la vista del público. Básicamente, Wilson dijo, no se vale que no me hayan metido en sus tratados secretos. ¿No? O sea, literalmente. Y porque acuérdense que la diplomacia secreta desapareció porque Estados Unidos nunca era considerado. Y eso le enojó mucho a Estados Unidos. Acuérdense, es el cazagol más grande de la historia. Estados Unidos. Es el bully. Ahora, el historiador Georg Strahan sostiene que los objetivos de la guerra concentrados en las ganancias territoriales no eran de importancia central de todos modos. No causaron la guerra ni dieron forma a su curso de acción. Más bien dice, las grandes ideas por retórica que fueran determinantes para el propósito de la guerra fueron de manera más inmediata y completa de los objetivos más definible. Es decir, luchamos no para destruir una nación, sino para matar un nido de ideas. Nuestro negocio es matar ideas. El propósito último de esta guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, es la propaganda y la destrucción de ciertas creencias y la creación de unas nuevas. Básicamente, promover el izquierdismo, promover el imperialismo y promover el nacionalismo. Esos eran los objetivos de estas guerras mundiales, no tanto la destrucción de los imperios. Sí, explícitamente, ya lo pusieron ahí. O la imposición del capitalismo. Ya no podemos nosotros asumir nada de que no, pues se pelearon, yo creo que no. No, hay unos objetivos de ideales. La gente dice, queremos destruir esas ideas. Exacto. ¿No? Ahora, los objetivos de guerra alemanes son un poco distintos, pero también similares, ¿no? El canciller alemán Theobald von Holberg esbozó, me gusta esa palabra, esbozó algunas ideas posibles, apodadas por los historiadores como el programa de septiembre, que enfatizaba las ganancias económicas, convirtiendo a toda Europa Central y Occidente en un mercado común y controlado para y por el beneficio de Alemania. Bélgica se convertiría en un estado vasallo. Habría una serie de bases navales que amenazarían a Inglaterra y Alemania, y Alemania se apoderaría de gran parte de Europa del Este, del este de Rusia, perdón. Otra vez. Habría una serie de bases navales que amenazarían a Inglaterra y Alemania se apoderaría de grandes partes de Europa del Este de Rusia, como lo hizo a principios de 1918. Habría una indemnización financiera paralizante para Francia que la haría económicamente dependiente de Alemania. Los Países Bajos se convertirían en un estado satélite dependiente y el comercio británico estaría totalmente excluido. Alemania construiría un imperio colonial en el África y las ideas esbozadas por Reisler no fueron formuladas completamente y no fueron respaldados por Bentham Howell y no fueron representadas ni aprobadas por ningún organismo completamente oficial. Las ideas se formularon sobre la marcha una vez comenzada la guerra y no significa que hubieran reflejado de alguna posguerra con erróneamente, pues se consideran algunos historiadores. Sin embargo, se indican que si Alemania hubiera ganado, habría asumido una posición muy dominante y agresiva en Europa. De hecho, adoptó una posición muy dura con respecto a Bélgica, Francia y los países ocupados a partir de 1914 y también se le impuso mucho a Rusia en 1917, que liberó a muchos de los pueblos sometidos de Rusia, desde Finlandia hasta Ucrania. Hay que algún día hacer un capítulo, cuando terminemos la serie de la Segunda Guerra Mundial, de What If. El What If. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el otro bando? Eso hubiera estado interesante, güey. Porque aquí lo que dice es que, pues, o sea, sí está como que confirmado de que básicamente lo que quería la Alemania imperialista era controlar toda Europa comercialmente, ¿no? Ya ni siquiera como anexarse los territorios de dominio y como dicen, no, como dice el historiador, no desaparecer naciones, sino imponer ideales, ¿no? Sí. Lo que es muy interesante, que es básicamente nos vamos a aprovechar de ciertos territorios, pero ¿cuál es la mejor manera de destruir los imperios? Dividiéndolos, ¿no? Entonces aquí dice como, güey, el imperio ruso pues tiene Finlandia, tiene partes de Dinamarca, tiene Polonia, tiene Ucrania, ¿no? O sea, vamos a hacer que todos estos países se independicen totalmente del imperio ruso para que ellos se hagan sean dependientes económicas de nosotros y con esto debilitar un imperio completo. Y pues el objetivo de Alemania, que como lo hablamos el capítulo pasado, era básicamente pues hacer un imperio colonial en África, porque a ellos casi no les tocaron territorios y los cuales se le hicieron injusto por alguna razón,
¿no? Entonces fue como, güey, necesitamos hacer un territorio colonial en África. Y aquí la respuesta de mi compita, el que dijo que por qué, que sí es cierto que la Segunda Guerra Mundial el control de África, no, fue durante la Primera. Y ya los alemanes lo habían confirmado, ¿no? Sí. Que ellos querían el control comercial de las colonias alemanas. Sí. O sea, y justo ya con esto llegamos, creo, a 1914, que creo que este capítulo iba a comprender de 1914 a 1915. Que ahora sí empiezan los catorrazos. Creo que ya lo platicamos el capítulo pasado, que pues empezó la campaña en Serbia. No todo empezó porque Austria atacó Serbia y ahí todo el mundo activó sus alianzas y empezó la guerra, ¿no? Espera, pero todavía falta mucho, güey. Estamos hablando de historia diplomática. Entonces van a ser 2 capítulos más. Güey, es que tienen que entender básicamente por qué. Tienen que estudiar relaciones internacionales para escuchar el podcast, ¿verdad? Puta madre. Sí, claro no que sí. Podemos enseñar todo. Claro que sí podemos, güey. Sí podemos. Tenemos un chingo de tiempo. Va. Espérate. Ahora, los objetivos de Alemania, güey, llegaron a un punto muerto en 1914 debido a que, pues, básicamente estos güeyes no tenían nada planeado. O sea, solo se fueron a la guerra. No, sí. Es que aquí yo te tengo un dato interesante. A ver, dalo. Que ellos tenían nada más y nada menos un plan titulado el Plan Schlieffen, que era una estrategia militar diseñada por el Imperio Alemán antes de la Primera Guerra. O sea, ellos ya tenían como más o menos pensado lo que querían hacer cuando se iban a pelear contra Rusia y contra Francia. Ese era su plan. Lo hicieron en 1905. Ajá. Pero bueno, sigue. Ya después Okay. saldrá el plan secreto. Ok. Gran Bretaña, Francia, Rusia y Alemania llegaron por separado a la conclusión que no se trataba de una guerra tradicional con objetivos limitados, ya que Gran Bretaña, Francia y Rusia se comprometieron a destruir básicamente todo el poder militar alemán y Alemania a mantener el dominio del poder militar alemán en Europa. Un mes después de iniciar la guerra, Gran Bretaña, Francia y Rusia acordaron no firmar una paz por separado con Alemania y comenzaron las conversaciones sobre la posibilidad de convencer a otros países para que se unieran a cambio de ganancias territoriales, ¿no? Básicamente, durante toda la guerra, las acciones rusas se llevaron a cabo sin una verdadera coordinación o planificación conjunta con las potencias occidentales y esto llevó, güey, que básicamente Rusia fuera derrotado brutalmente en casi todas las batallas que tuvo dentro de la Primera Guerra Mundial y no hubo una coordinación de estrategia entre los tres países ni siquiera entre Gran Bretaña y Francia desde antes de 1917 cuando iban perdiendo la guerra, ¿no? Entonces, ambos bandos empezaron a tener y a emplear tratados secretos, ¿no? Porque esto es muy importante, güey. No tienen que estudiar relaciones internacionales para entender los tratados secretos, chingada madre, güey. A mí me gustan estos temas. ¿Son tratados? A mí me gusta la historia prehispánica y la historia diplomática. Sí, yo lo sé. Te jodes, güey. Así que tú date. Te jodes, canal. Yo nada más que veo que este capítulo, erecto, este capítulo se transformó en esos capítulos donde Iker no dice ni madre si nada más va a sentir. Ya lo decidí. Bien. Ambos bandos emplearon tratados secretos para atraer a las naciones neutrales a que se le unieran a cambio de promesas de obtener el botín que sí obtenían la victoria. El botín podía ser territorio, podía ser control comercial, güey. Antes de comprarlo. Exacto. Exacto, güey. Qué bueno que lo dices. Se mantuvieron en secreto hasta que, pues, los bolcheviques, como lo habíamos mencionado, llegaron al poder y expusieron los tratados secretos, ¿no? De los capitalistas. Los aliados prometieron especialmente que, tras derrotar al Imperio Otomano, darían grandes proporciones a cambio de ayuda inmediata en la guerra. Se prometieron algunos territorios a varios destinatarios con el principio de los conflictos que podrían resolverse después de la victoria. Por lo tanto, algunas promesas tuvieron que romperse y se dejó un legado amargo y permanente, especialmente, por ejemplo, en Italia, que en Italia les prometieron territorios dentro de África para poder hacer colonias y no pudieron mantener su promesa, ¿no? Por ejemplo, otro de los tratados secretos y otras de las cosas que justo Gran Bretaña no cumplió, güey, fue la independencia de la India. Ya. Porque les prometieron al Raj de la India que si ellos ayudaban al Imperio Británico en la guerra de trincheras, güey, que causó la muerte de casi 70,000 indios, güey. Participaron, me parece que 400,000 indios, güey, en las guerras de las trincheras. Murieron como 70,000 y se hirieron más de 40,000. Y no cumplieron su palabra. Y esto fue parte de los movimientos de Mahatma Gandhi para poder independizar la India, güey. Y bueno, los tratados secretos más importantes era el Tratado de la Alianza Otomana Alemana, que fue concluida en secreto el 2 de agosto de 1914, en el cual disponía que Alemania y Turquía permanecerían neutrales en el conflicto entre Austria, Hungría y Serbia. Pero si Rusia intervenía con medidas militares activas, los dos países se convertirían en aliados militares. O sea, básicamente el Imperio Otomano, que estaba en una gran decadencia, dijo, ¿saben qué, güey?
secretamente me voy a aliar con Alemania, que si hay algún pedo, yo en putiza voy e invado Serbia y lo recupero, Sí, ¿no? yo también tengo otro aquí, otro tratado secreto, que es el ya mencionado antes en Historia para Tontos, el Acuerdo Sykes-Picot, ¿no? Que es de 1916, que lo firmó Francia, el Reino Unido, con la aprobación de Rusia. Tómate esto, Rusia ya sabía de este pedo, güey. Ajá. Yo no sabía que Rusia sabía, güey. Sí. Y pues ahí estos güeyes se dividieron el Medio Oriente en zonas de influencia tras el colapso esperado del Imperio Otomano. Esos güeyes dijeron, pues güey, pase lo que pase, cuando eliminemos al Imperio Otomano nos vamos a quedar esto. Y no es broma, lo partieron con una regla. Agarraron el mapa y lo partieron con una regla. Por este tratado tenemos los problemas del Medio Oriente que tenemos hoy. Sí. Luego, otro tratado secreto fue el Tratado de Londres, que fue concluido el 26 de abril de 1915, en el que se le prometía a Italia ciertas concesiones territoriales a cambio de unirse de la guerra del lado de la Triple Entente. Es por eso que Italia se cambia de bando, porque pues como que no ve un fin de la guerra, no tiene las capacidades militares para enfrentarse a las potencias y a las potencias aliadas, y básicamente si hiciera las potencias aliadas se me deschavetó. Perdón, a la Triple Entente no tenía, y pues se le dice que con el Tratado de Londres el acuerdo implicaba promesas de expansión territorial italiana en Austria-Hungría, en el Imperio Otomano y en África, donde se le prometió la ampliación de sus colonias. Los países de la Entente esperaban obligar a las potencias centrales, en particularmente Alemania y Austria-Hungría, a desviar alguna de sus fuerzas de campos de batalla existentes, y la Entente también esperaba que Rumania y Bulgaria se sintieran alentadas a unirse después de que Italia hiciera absolutamente lo mismo. En 1915, Italia finalmente declara la guerra a Austria-Hungría, pero esperó un año antes de declarar la guerra a Alemania, lo que llevó a Francia y al Reino Unido a retirarse por la demora. Sí, ¿no? sí, Entonces, si ustedes se preguntan qué les prometió, pues básicamente le prometió las ciudades de Trípoli, Libia, les prometió parte de Grecia y parte de lo que ahora es Turquía, ¿no? Y varios territorios dentro de y varios territorios del Imperio Austrohúngaro. Es Tirol del Sur, Trentino, Istria, Dalmacia y influencia en territorios otomanos. Exacto. Eso es lo que les prometieron. Otro de los tratados secretos fue el Tratado de Bucarest, que fue concluido entre Rumanía y las potencias de la Entente. El 17 de agosto de 1916, en virtud de este tratado, Rumanía se comprometía a atacar a Austria-Hungría y a no buscar una paz separada a cambio de ciertas ganancias territoriales. En el artículo 16 de este tratado disponía que el presente acuerdo se mantendrá en secreto. Así estaba, güey. Sí. O sea, nadie se tiene que enterar a la verga. Sí. Culpando en parte de la guerra de los tratados secretos, el presidente Wilson pidió en sus 14 puntos pactos abiertos alcanzados abiertamente, ¿no? O sea, básicamente Estados Unidos dijo, ¿por qué yo no tengo parte del pastel a la verga? Sí, de que, oye, yo también quiero jugar al explotador. Exacto. Y no me dejan, güey. Yo también quiero jugar. Sí, eso le pasó. Eso fue, y es por eso que se elimina la diplomacia secreta, porque básicamente no, pues básicamente no, Estados Unidos, a pesar de que participó en la guerra abiertamente, no fue considerado en absolutamente ningún tratado porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Porque ni al caso, güey, estaba del otro lado, güey, pinche chismoso, güey. Estaba del otro lado del mundo, güey. Se pelea con los nativos americanos, güey. ¿Qué hace acá? Sí, totalmente. Ahora, los aliados tenían un enfoque multidimensional más complejo que incluía papeles críticos para la diplomacia, las finanzas y la propaganda y la subversión, ¿no? Gran Bretaña llamaba a negociar una paz con Alemania, que fue publicada en un periódico en Londres, y el exsecretario de Asuntos Exteriores y ministro de Guerra también apoyó esto. La carta de Lansdowne, que era esta carta, fue objetivo de duras críticas de pocos partidarios y el gobierno rechazó la propuesta. Se suprimieron las conversaciones sobre una solución de compromiso y el objetivo de la guerra británica y francés era destruir permanentemente el militarismo alemán. Austria y Turquía no eran objetivos principales y una paz por separado con ellos podría ser siempre una opción. Los aliados negociaron con neutrales como Italia, prometiéndoles que cuando llegaran a la victoria, pues las potencias centrales serían divididas, ¿no? Y en el Tratado de Londres se comprometieron a Italia varias proporciones del Imperio Austrohúngaro. A Rusia se les prometió Constantinopla, según los acuerdos secretos de Constantinopla de 1915, y ahí les va. Sykes-Picot. A los judíos se les prometió una patria en Palestina con la Declaración de Balfour de 1917, pero a los árabes ya se les había prometido un estado soberano en las regiones controladas por Turquía. Hazme un clip de esto, Dani, porque la neta es muy importante. Y dice patria. Sí, güey. No con la nacional. Con la Declaración de Balfour se le prometió a los judíos una patria dentro del territorio palestino, pero a los árabes ya se les había prometido su independencia tras la disolución del Imperio Otomano. O sea, básicamente les prometieron lo mismo a ambos bandos y es por eso que chingada madres estamos todo este pedo en la guerra.
Por eso estamos así Pues como por eso estamos así como estamos. Es que, güey, escucha las peticiones de los dos lados, de los israelitas y de los palestinos. Están exactamente como en la Primera Guerra Mundial. Sí. Están exactamente con cosas que ninguno de los dos puede cumplir y nadie está dispuesto a ceder. Exacto. Porque a ambos se les promete absolutamente lo mismo. Una nación en el mismo lugar, güey. O sea, obviamente. Ahora, a las nacionalidades aspirantes se les prometió su propia patria. Es decir, Jordania, Siria, Líbano, Libia, todos los territorios que eran parte del Imperio Otomano se les prometió la independencia, güey, ¿no? ¿Y con base a qué? Pues a sus huevos, literalmente. Créame. Sí, créeme, güey. Las fuentes de historia para tontos, güey. Sí, güey, créanos. Y bueno, después viene algo bien interesante que es el soft power y el poder financiero, ya que los británicos prestaron generosamente dinero a Rusia, a Francia y a Italia, así como a sus aliados más pequeños. Pero finalmente, cuando el dinero británico se acabó, porque obviamente no esperaron que durara tanto, Estados Unidos reemplazó estos préstamos a principios de 1917 con préstamos todavía aún mayores. Los aliados hicieron mucho hincapié en el soft power o poder blando, que incluía la ayuda económica del comercio y propaganda. Por ejemplo, la Gran Bretaña cortó todos los envíos de algodón a Alemania, pero al mismo tiempo subsidió la industria algodonera estadounidense con grandes compras para asegurarse que el sur rural apoyara al esfuerzo bélico británico. El cazagol más grande del mundo. Si ustedes quieren saber qué es el soft power yo lo llamo como el famosísimo chingaquerito. El chingaquerito. O sea, es decir, no vamos a hacer un poder fuerte que es sanciones económicas directas, ¿no? No vamos a hacer un poder fuerte que sea una invasión militar, un bloqueo naval, ¿no? Sí. Sino que simplemente te vamos a tocar en cosas que te van a doler, ¿no? Sí, como por ejemplo... Dicen que es atracción y persuasión. Atracción y persuasión, ¿no? Y es como, por ejemplo, que le decían a Italia así como de, no sé, güey, entra en la guerra y te doy un territorio. Sí. Un pequeño territorio, así chiquito. Aquí tus pizzas no saben tan buenas, pero si las cocinas ahí. Entonces, historiadores como Richard D. Hefner y Alexander Hefner señalan el éxito extraordinario de la propaganda británica en moderar la opinión estadounidense, mientras que el débil esfuerzo propagandístico de Alemania resultó totalmente ineficaz. La propaganda alemana enfatizó el triunfo de las ideales liberales y una guerra por terminar con todas las guerras con un amplio atractivo internacional. Los alemanes guardaron en silencio sobre los objetivos bélicos de dominar toda Europa porque se dieron cuenta que no tendría un amplio atractivo. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán se dio cuenta del valor de la subversión de una guerra total. Utilizó dinero y propaganda para intentar socavar a la moral de los aliados, incluyendo los musulmanes del Imperio Británico. Por ejemplo, un soft power es decirle a los musulmanes en el Imperio Británico, es decir, lo que es ahora el Medio Oriente, como de, güey, es que si gana el Imperio Británico y desaparece el Imperio Otomano, los judíos van a tener un territorio en Palestina. Sí. No te conviene, bro. Al Chile no te conviene. Pero mientras los británicos dicen, no, güey. Si ustedes musulmanes nos apoyan, les vamos a dar sus propias patrias y sus independencias. Como ven, ¿les late? Que aparte los británicos terminaron dándole a los dos las dos cosas, güey. No mames, no, tras la Primera Guerra Mundial a ninguno le dieron algo, güey. No, güey, les dieron puro pan con verga y no fue hasta el proceso de descolonización de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estos países se crearon, cuando se los habían prometido básicamente 30 años antes, ¿no? Ya les dije, todos los pedos del mundo es culpa de los franceses y los británicos, güey. No hay ningún pedo en el mundo que no sea de esos dos. Y los podemos aprender estudiando historia, así que pongan atención. Bueno, la propaganda aliada se centró en identificar a Alemania como el militarismo e ilustratorio que llamó a la violación de Bélgica, así como el hundimiento del RMS Lusitania. ¿No? Básicamente dijeron como, oh, miren cómo los alemanes son malos, invadieron Bélgica, invadieron el Lusitania que obligaron a los estadounidenses a entrar a la guerra. Los aliados estaban avergonzados por su gran aliado ruso, que era una autocracia no democrática que patrocinaba pogromos. Pero el derrocamiento del régimen zarista en marzo de 1917, alias la Guerra Civil Rusa, por los liberales rusos facilitó en gran medida la entrada estadounidense en la guerra, ya que el presidente Wilson pudo proclamar por primera vez una cruzada por objetivos idealistas. Acuérdense que para que los estadounidenses entren en la guerra tienes que convencer a la población estadounidense de entrar a la guerra. Exactamente. ¿No? Porque con el Lusitania, lo que decían de que es que había 22 americanos ahí en el barco, ¿no? O sea, ellos también ya querían entrar a la guerra, ¿no? Pero no sabían cómo. Empezaron a prestar dinero, así de que, güey, vamos a tener creces impresionantes de estos préstamos porque allá se van a hacer mierda. Todo va a quedar plano y con nuestros préstamos se van a ayudar y nosotros vamos a salir ganadores. Exacto. Entonces, ellos ya les picaba la cola por entrar a la guerra. Trataban de hacerlo con el Lusitania. Ya sabemos que hoy en día pues eso no fue. Pero no queremos spoilear todavía
nuestro bonito amigo Zimmerman, que hizo un bonito papel, que llegó después, pero eso pasa en capítulos siguientes. Sí, exacto. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es de la declaración de Balfour, que es bastante importante también para entender todo lo que sucedió. Y bueno, si ustedes no lo saben y ya lo van a saber, la declaración de Balfour fue cuando los británicos y franceses decidieron que prácticamente todo el Imperio Otomano se dividiría entre los ganadores, dejando solo una pequeña porción para los turcos, hoy Turquía. En Asia, los franceses obtendrían la mitad del norte y los británicos la mitad del sur. De hecho, esto fue básicamente porque se dio la guerra civil siria, güey, hasta el del 2014, güey, gracias a la declaración de Balfour, güey. Sí. Pero bueno. El gabinete británico prestó especial atención al estatus de Palestina, considerando muchos factores complejos. El avance constante del ejército británico que se movía desde Egipto indicaba que Palestina y las áreas cercanas pronto estarían bajo control aliado y era mejor anunciar en los planes antes de que esto sucediera. En octubre de 1915, Sir Henry Mabham, el alto comisionado británico de Egipto, prometió a Hussein bin Ali a Sharif al-Lameka, el líder árabe en Arabia, que Gran Bretaña apoyaría las ambiciones nacionales árabes a cambio de la cooperación contra los turcos. Es decir, Arabia Saudita. Londres pensó que había tanta tierra nueva disponible que Balfour lo llamó como una pequeña muesca. Dado a los judíos, no sería un gran problema. Ese güey dijo, así darles un... es gigante, güey, no te preocupes. Pero es que África es enorme, hay que darle esta parte, que es la única que tiene agua potable. Y a los demás les toca la arena, güey. Sí. El movimiento sionista estaba ganando fuerza en las comunidades judías en toda Europa, incluyendo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Que prometerles una tierra natal galvanizaría totalmente el apoyo de los judíos hacia estos dos países. Diferentes grupos cristianos, especialmente los protestantes de orientación bíblica, tenían un intenso interés en Tierra Santa y en las predicciones bíblicas que indicaba que Cristo no podía regresar hasta que los judíos... Tacos, son como tacos yendo a Quijabara, güey. Esos güeyes les mama Tierra Santa. Sí, güey. Sí. Indicaban que Cristo no podía regresar hasta que los judíos recuperaran su tierra prometida. Finalmente, el propio ministro de Asuntos Exteriores británicos, Arthur Balfour, tenía una preocupación de larga data por los pogromos contra los judíos en Europa del Este, que acuérdense que hablamos de los pogromos en el capítulo de... Pogromos son como linchamientos. Los pogromos hablamos de eso en el capítulo de Mariana Jampolsky. Creo que me pasa. De Jampolsky con esta historia chiquita. Ese es un gran capítulo, vayan a escucharlo. Sí. Historia chiquita. Sarita, te quiero mucho. Ven de nuevo. Decía Mariana. Bueno, Jampolsky. Tuvo muchas conversaciones en profundidad con el líder sionista en Gran Bretaña, que era Chaim Weizmann, y se le ocurrió un plan que Lloyd George y el gabinete aprobaron. En noviembre de 1917, Balfour hizo un anuncio oficial muy breve sobre Palestina, donde prometió un hogar nacional para el pueblo judío y dijo que no se haría nada que perjudicara los derechos de los árabes. No hizo ninguna mención de la condición de Estado. Su declaración decía, y cito, el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente extendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político que gozan los judíos en cualquier otro país. Pero pregúntenme si le preguntaron a las comunidades no judías en Palestina que si querían que darles una gran parte de su territorio. ¿Lo hicieron? No, según yo. Por supuesto que no, güey. Claro que no, güey. No lo hicieron, güey. No le preguntaron absolutamente nada. Dijeron, vamos a respetar los derechos humanos, pero se los vamos a imponer. O sea, vamos a imponer este territorio llamado Israel sin preguntarles. Obviamente, güey, no mames. Pero bueno. Sí, es lo que pasa cuando divides el territorio con una regla y no ves pues la población Exacto. que hay dentro, ¿no? Los conflictos poblacionales que hay entre etnias que viven en el territorio que acabas de partir con una regla. Pero bueno. El presidente Wilson conocía el plan desde marzo, pero no se había pronunciado sobre su apoyo. Finalmente... Güey, desde que hoy no, la hoy no, quién sabe, quién sabe. Sí. Finalmente, Londres le preguntó directamente su opinión y él dijo en secreto a la Cámara que le comunicara que lo aprobaba. El historiador Frank W. Brecher dice que el profundo sentimiento cristiano de Wilson lo llevó a buscar un papel de gobierno directamente en Oriente Próximo en nombre de la paz, democracia y especialmente el cristianismo. En 1922 el Congreso respaldó oficialmente el apoyo de Wilson mediante la aprobación de la resolución Lodge-Fitch y la Liga de Naciones incorporó a la declaración al mandato sobre Palestina que otorgó a Gran Bretaña el 24 de julio de 1922. Acuérdense que la guerra terminó en 1919. Entonces,
3 años después, dijeron, sí, a huevo, los británicos van a controlar Palestina y van a hacer absolutamente lo que les plazca a sus huevos, porque ellos son europeos y chinguen a su madre la gente morena, a huevo. Si eres musulmán, ajá, huevos, perro, hágase para allá, porque aquí los valores cristianos y judíos valen más que tú, pinche pobre a la verga. Así fue. ¿Así fue? Eso era Europa. Eso era Europa. Por otra parte, historiadores pro-palestinos han sostenido que Wilson y el Congreso ignoraron los valores democráticos en favor del romanticismo bíblico. Claro, güey. ¿Quién? ¿Woodrow Wilson? Sí, güey. Y el Congreso estadounidense y el Congreso británico, güey. ¿Qué? Por el romanticismo bíblico. Así como vamos a basarnos en base de un libro ficticio. A huevo. A huevo. Como Proyecto 2025 del Donald Trump. Léanlo, está peligroso. Sí. Señalan un lobby prosionista que estaba activo en un momento en un pequeño número de estadounidenses árabes no organizados que no eran escuchados. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos opuso la aprobación por temor que se alienaran en los árabes. En términos de la diplomacia británica, Danny Goodvine sostuvo que la declaración fue la victoria de la facción radical del gobierno británico que debatía la política sobre el destino del Imperio Otomano antes de su disolución. Los radicales propusieron dividir ese imperio para solidificar el control británico en Oriente Medio y la facción reformista perdió, ¿no? O sea, aquí vienen todos los pedos que tenemos ahorita. La existencia de Hamas, la existencia de Hezbollah, la guerra civil siria, la guerra civil libanesa. Todo viene a partir del Tratado de Balfour y los tratados Sykes-Picot. Sí. Secretos absolutamente todos a la verga. Lo que pasa en cualquier guerra, si dura lo suficiente, a la gente se le olvida por qué está peleando. ¿No? Sí, o sea, totalmente. Si las personas que estuvieran tomando las decisiones, bueno, que yo creo que sí conocen esa historia, ¿no? Porque no puedes llegar a la ONU sin ignorando todo lo que pasó. No, la gente no se le olvida de dónde salieron estos problemas que fueron meras pendejadas, güey, así, meras tonterías, güey. Y bueno, ya para finalizar esta parte de la diplomacia, ¿no? La diplomacia de Estados Unidos, porque tenemos la de Bélgica, Italia, Japón, China, Rumanía, Grecia, entre muchas otras, ¿no? Sí, entonces, sí. la neta, me interesa más revisar la de Estados Unidos, que es básicamente, pues, qué fue lo que hizo que Estados Unidos entrara a la guerra, ¿no? Porque la entrada de la guerra a Estados Unidos se produjo en abril de 1917, después de 2 años, mediante esfuerzos del presidente Woodrow Wilson para mantener la neutralidad, entre comillas, de Estados Unidos y negociar un acuerdo de paz. Pero Wilson tomó todas las decisiones claves a principios de 1917 con consultas mínimas. Pero es que, güey, su neutralidad entre las comillas más grandes del mundo vale pura verga porque ella estaba financiando la guerra desde hace antes. Bueno, estaba dando préstamos para armamento. Güey, pues es financiar una guerra. Sí, es financiar la guerra, ¿no? Porque estaba dando los préstamos ¿a quién? A Gran Bretaña y a Francia y a Rusia, ¿no? Sí. Ahora, la decisión de la guerra fue que la entrada de Estados Unidos en la guerra fue un estudio de cómo la opinión pública cambió radicalmente en 3 años. En 1914, los estadounidenses pensaban que la guerra era un terrible error y estaban decididos a no participar. Pero en 1917, el mismo público sentía con la misma fuerza de ir a la guerra que era totalmente necesario y moralmente correcto. Los generales tenían poco que decidir en este debate y rara vez se plantearon consideraciones puramente militares. Las cuestiones decisivas se referían básicamente a la moralidad y las visiones del futuro. La actitud predominante era de que Estados Unidos poseía una posición moral superior ya que era una única gran nación dedicada a los principios de libertad y democracia. Ajá. Al mantenerse al margen de las disputas de los imperios reaccionarios, podría preservar sus ideales tarde o temprano. El resto del mundo llegaría a apreciarlos y adoptarlos. En 1917, este programa a muy largo plazo se enfrentó al grave peligro de que a corto plazo triunfarían las poderosas fuerzas adversas de la democracia y la libertad, por lo que el moralismo recibió un fuerte apoyo de los líderes religiosos, de las mujeres y de figuras públicas como el veterano líder demócrata William Jennings Bryan. El secretario de Estado era el moralista más importante de todos, al igual que el presidente Woodrow Wilson, el hombre que dominó tanto la decisión de ir a la guerra y a tal grado... El moralista más grande de todo Estados Unidos, eso me suena así. El moralista más grande e importante de Estados Unidos fue Woodrow Wilson, el hombre que dominó tanto la decisión de ir a la guerra, que la política se denominó el wilsonianismo y el evento se denominó la guerra de Wilson. O sea, como dijo el historiador alemán, güey, esta era una guerra de ideales, güey. No era una guerra de control ni destrucción. Era una guerra totalmente de ideales. Posesión de territorio, güey. Yo no quiero ganar más territorio. Yo nada más quiero. Te quiero controlar con mis ideales económicos y mis ideales políticos, güey. Estados Unidos, su idealismo era totalmente somos superiores a todos ustedes. Era y en la Segunda Guerra Mundial le pusieron nombre y apellido. Le pusieron capitalismo. Exacto. Sí, le pusieron nombre y apellido. Capitalismo globalizado. Capitalismo globalizado. Yo tengo aquí también la historia del cartel de I Want You, ¿no? Que ya les dije hace ratito que es pues el cartel
más exitoso de propaganda de guerra de la historia. Que de hecho fue diseñado para reclutar soldados durante la Primera Guerra Mundial y fue creado en 1917 por James Montgomery Flagg, quien usó su propio rostro como inspiración para el Uncle Sam, ¿no? Que de hecho fue inspirado por un diseño británico en 1914 que mostraba a Lord Kitchener, el secretario de guerra, haciendo un gesto similar para motivar a los hombres de unirse al ejército. Pero la versión estadounidense se volvió un símbolo duradero de patriotismo e identidad nacional desde ese momento hasta la fecha, güey. Y se estima que ese cartel, bueno, se imprimió más de 2 millones de veces, pero se estima que gracias a ese cartel en periódicos y en revistas y en muros y demás, logró reunir más de 1.500.000 personas al ejército, güey. Nada más ese cartel solo. Lo ponían en universidades, lo ponían en camiones, lo ponían en periódicos y logró indoctrinar tanto a la gente de que 1.500.000 personas se enlistaron al ejército para ir a darse de catorrazos del otro lado del mundo, güey. Imagínate. En 1917, Wilson demostró su genio político al ganarse el apoyo de la mayoría de los moralistas y proclamar una guerra para hacer un mundo un lugar más seguro para la democracia. Es que, güey, suena como el enemigo número 1 de todos los animes. Sí, güey. Con nuestra idea colonizaremos el mundo. Sí, porque nosotros necesitamos civilizar a las naciones que están en un método salvaje que sin nuestra ayuda. Güey, suena a Freezer, güey. Suena a Freezer, güey. Suena a Elon Musk. Suena horrible. Te van a matar mis socios del tequila, güey. Si realmente creían en sus ideales, explicó, ahora era momento de luchar. La pregunta era entonces si los estadounidenses lucharían por aquello que creían profundamente y la respuesta fue sí. Mona pelona. Exacto. A principios de 1917, Berlín forzó la situación. La decisión de intentar hundir todos los barcos en alta mar fue la causa inmediata de la entrada de Estados Unidos en la guerra. 5 buques mercantes norteamericanos se hundieron en marzo. Si se necesitaban más pruebas, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, y esto es aquí México mencionado, Arthur Zimmerman, se acercó a México para una alianza. México se uniría a Alemania en una guerra y sería recompensado con la devolución de los territorios perdidos en Texas, Nuevo México y Arizona. La opinión pública indignada por el apoyo abrumador de Wilson cuando pidió al Congreso una declaración de guerra el 2 de abril de 1917. Ya hablaremos del telegrama Zimmerman. Ya llegamos al 1917. Y bueno, finalmente, ya para cerrar aquí, Estados Unidos era un socio afiliado, un aliado en la práctica, pero no de nombre. Estados Unidos no tenía ningún tratado con los aliados, pero sí contactos de alto nivel. Wilson asignó al coronel House el papel central en el trabajo de los funcionarios británicos y tan pronto como Estados Unidos declaró la guerra, Gran Bretaña envió la misión Balfour a un alto nivel del abril a mayo de 1917. Francia envió una misión separada al mismo tiempo. Ambas misiones estaban ansiosas por dar la publicación a la causa aliada y trabajar en planes de cooperación en tiempos de guerra. Balfour se reunió con Wilson y el coronel House para revisar los tratados secretos que involucraban Gran Bretaña y Francia con Italia y otros países. O sea, dijeron como de, papito, ya eres parte del clan, ya eres parte del team. Mira, te enseño nuestros papelitos. Te metemos al grupo de WhatsApp. Nada más no vayas a filtrar las conversaciones. Va al Telegram, ¿eh? Ahí te va este bot. Sí. Dice, los miembros de las delegaciones se reunieron con muchos líderes de alto rango del gobierno nacional, las finanzas, la industria y la política para explicar las posiciones británicas y de los aliados. Otras reuniones trataron sobre el suministro de municiones y otras exportaciones y la propuesta de la declaración de Balfour, ¿no? Gran Bretaña pidió ayuda naval con la amenaza submarina, pero al darse cuenta del pequeño tamaño del ejército estadounidense, inicialmente no pidió soldados, porque Estados Unidos tenía un ejército así. Como dijo Iker, gracias a la propaganda 1,5 millones de soldados se metieron cuando Estados Unidos tenía como 300,000. Sí. O sea, básicamente Gran Bretaña le dijo, papito, la mitad de mi población es soldado, güey. ¿No? Sí. Así como 300 espartanos. ¿Cuál es su profesión? Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña habían publicado visiones idealistas en el mundo de la posguerra en enero de 1918 y el primer ministro David Lloyd George anunció la visión británica del 5 de enero, mientras que Wilson expuso sus 14 puntos el 8 de enero. El manifiesto wilsoniano tuvo gran impacto en todo el mundo, especialmente en Alemania, ya que en octubre de 1918 habían decidido hacer la paz en sus términos. Y básicamente los aliados dijeron no. Los otros aliados no publicaron los planes de posguerra, ya que se centraban principalmente en las reparaciones efectivas de Alemania y ganancias territoriales, específicamente en Austria y Turquía, y el manifiesto británico y estadounidense se superponían en gran medida. Ambas especificaban el derecho de autodeterminación de las nacionalidades y la creación de una nueva organización internacional para mantener la paz, es decir,
Sociedad de Naciones. Sin embargo, discrepaban sobre la repercusión que debía pagar el perdedor, a lo que Wilson se puso al principio, y Wilson también quería la reducción de las barreras comerciales y especialmente la libertad de los mares que los británicos no querían respaldar. Llegó así decir, no. A ver, ¿qué pasó? Nosotros tenemos otra idea. Nosotros tenemos otra idea. ¿Qué les parece si todo lo que se pelearon ustedes lo reparto yo? Sí. Y bueno, para finalizar, las finanzas de las guerras, dice que la guerra no se sabe muy bien cuánto costó, pero fue aproximadamente de $80 mil millones estadounidenses, al final hasta 1919, donde los aliados aportaron el 37% del dinero y las potencias centrales, Alemania, el 32%. ¿No? Todo esto fue el pedo y el merequetengue diplomático que tenían. El baile diplomático. El baile diplomático, güey. Puede ser, o sea, justo como pre y durante la guerra y post la guerra había gente, o sea, pues metida ahí hasta los dedos para tratar de ver cómo lo sacaban. Cómo sacaban el mayor provecho por la vía diplomática. Sí, ¿no? Porque, claro. a ver, con la guerra puedes llegar a muchos extremos, pero se tiene que solidificar después con la diplomacia, ¿no? Tiene que ser oficial lo que ganaste y tiene que estar escrito y demás. Entonces, como que toda la gente se puso a trabajar a hacer estos tratados para que en el momento que terminara la guerra, que aparte me encanta, porque todo el mundo pensó que la guerra iba a ir para cierta dirección, y si algo sabemos de la guerra es de que nunca es como la planeamos. Sí, y ahora, bueno, la Triple Alianza se basaba, pues, básicamente en una alianza que era los aliados, la Entente o la Triple Entente, que fue una coalición militar internacional entre países liderados por Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Italia y Japón contra las potencias centrales, ¿no? Y estas surgieron a la primera década del siglo XX, donde las potencias europeas estaban divididas entre la Triple Alianza y la Triple Entente, y pues básicamente la Triple Alianza se solidificó hasta 1914, ¿no? El término aliado se empleó, sí se utilizaba, pero se utilizaba más como entente, y cuando se une Rusia e Italia ya era la Cuádruple Entente, y con Japón ya era la Quíntuple Entente. Ahora, la Triple Alianza fue la alianza militar defensiva entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, que posteriormente ya era la doble alianza. Se formó el 20 de mayo de 1882 y se renovó periódicamente hasta 1915, cuando se sale Italia, básicamente, ¿no? Alemania y Austria-Hungría habrían sido aliados cercanos desde 1879, y Italia buscaba apoyo contra Francia poco después de perder las ambiciones del norte de África ante los franceses. Cada miembro, ante la repartición de África, güey. Ni siquiera se estaban peleando los europeos en Europa. O sea, de que Italia está al sur casi de Francia, ¿no? Y se están peleando el norte de África. Países que están ahí juntitos, pero están peleando en la otra parte del mundo. O sea, sí, güey, no se pelean en la frontera, sino que se pelean hasta acá es el culo. El tratado establecía que Alemania y Austria-Hungría ayudarían a Italia en caso de ser atacado por Francia sin provocación, y a su vez Italia ayudaría a Alemania a ser atacado por Francia. En caso de una guerra de Austria-Hungría y Rusia, Italia prometió permanecer neutral, pero a pesar de haberse unido a la Triple Alianza antes, Italia no participó en la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales, y más tarde se unió a las potencias aliadas. Cuando el tratado fue renovado en 1887, Italia recibió una promesa de apoyo alemán ante las ambiciones coloniales italianas en el norte de África a cambio de su amistad. Austria-Hungría tuvo que ser presionada por el canciller alemán Otto von Bismarck para que aceptara los principios de consulta y acuerdo mutuo con Italia sobre cualquier cambio territorial iniciado en los Balcanes o en las costas o en las islas del Adriático y el Egeo. Italia y Austria-Hungría no superaron su conflicto básicamente por intereses de la región hasta 1891, ¿no? Que básicamente tenían, se llevaban mal, güey. No, era el güey así como que haces equipo y estás con tu pana y el güey que te caga. Pero pues tienes que trabajar con él para sacar 10, güey. Y siempre pasa, güey. Siempre hay un pasa, güey en el güey. salón que dices, güey, con él no, por favor, Sí. güey. O con ella no, güey, ya huele mantecada. Y Sí. llega, ¡pum! Bueno. Toca. Bueno, está bien, órale. Dice, cuando Austria-Hungría se encontró en guerra en agosto de 1914 contra la Triple Entente rival, Italia proclamó su neutralidad considerando a Austria-Hungría como el agresor. Italia también incumplió la obligación de consultar y acordar las compensaciones antes de cambiar el status quo de los Balcanes, como se acordó en la renovación de la Triple Alianza en 1912, y después de la negociación paralela tanto con la Triple Alianza, que tenía como objetivo mantener a Italia neutral, como la Triple Entente, que tenía como objetivo hacer que Italia entrara en el conflicto, Italia se puso del lado de la Triple Entente y declaró la guerra a Austria-Hungría. Sí. Y fue como, sí, ya sabes que somos equipo, pero ¡pum! Chinga tu madre. Sí, pero vete a la verga, güey. Entonces, estos eran básicamente, o sea,
el desmadre diplomático que tenían estos países, Sí, ¿no? O sea, nada más con la pinche, la triple entente, güey. Digo, los aliados entre Alemania, Austria-Hungría y un güey que no debería de estar ahí, que es Italia, güey. Que es Italia. Que es Italia, Yo güey. ya nada más para acabar este capítulo, para seguir ahora sí con los catorrazos, porque llegamos a 1914. Ya estaban agarrando todos del chongo en Serbia, se activan todas las alianzas y pues Alemania ya tenía una estrategia militar que lo había diseñado el Imperio Alemán antes pre-Guerra Mundial para enfrentar una guerra en dos frentes, ¿no? Que son los dos frentes de los que les vamos a hablar durante todos los capítulos de la Primera Guerra Mundial. Que es el contra Francia en el oeste y contra Rusia en el este. O sea, ellos ya tenían su plan de contención de que, güey, si algo se va a la verga, ya sabemos cuál es el plan para defender esas dos fronteras, ¿no? Y que lo creó, de hecho, el general alemán Alfred von Schlieffen en 1905, güey. Topa eso, casi 10 años antes, güey. Bajo el supuesto de que Alemania necesitaría una rápida victoria sobre Francia para luego concentrarse en derrotar a Rusia. Todo el mundo sabe que Francia vale pa' pura verga. Dice, bueno, en chinga los puteamos y ya después concentramos todo en Rusia, ¿no? Que tardaría más en movilizar sus tropas debido a su tamaño y el sistema ferroviario menos desarrollado. O sea, dijeron, güey, Rusia es tan grande que los vamos a sorprender si hay algún pedo. O sea, antes de que ellos lleguen, nosotros ya vamos a estar ahí puestísimos, ¿no? Entonces, la idea básica del plan era esta, ¿no? Primero era el ataque rápido y sorpresa. Alemania planeaba invadir Francia, pasando por Bélgica, un país que era neutral, para evitar las fortificaciones francesas en la frontera directa entre ambos países. 2. El movimiento envolvente. El ejército alemán intentaría rodear París desde el norte y capturarla en unas 6 semanas. ¿Viste? En 6 semanas, güey, dijeron, ya, ganamos la guerra en 6 semanas, ¿no? Esto forzaría a Francia a rendirse rápidamente. Ya los conocían. y dice, tiempo limitado. Después de derrotar a Francia, las tropas alemanas las iban a trasladar al este para enfrentar a Rusia. El pedo de todo este fucking plan es de que primero violaba la neutralidad belga. ¿No? O sea, al invadir Bélgica, Alemania Entró provocó Reino Unido. que el Reino Unido entrara a la guerra en defensa de Bélgica, que complicó todo el pedo estratégico que tenía, ¿no? Aunque el Reino Unido solo buscaba ya una excusa. Sí, exacto, justo, ¿no? La movilización rusa, que dice, aunque se subestimó la rapidez de Rusia, el ejército ruso movilizó sus tropas más rápido de lo esperado, obligando a Alemania a desviar recursos al este antes del tiempo. Y la logística, dice, la complejidad del plan, especialmente el avance rápido de enormes cantidades de tropas y suministros, resultó difícil de coordinar. Lo cagado de esto es de que Francia tenía un plan similar, que creo que no tenía nombre, pero pues había líneas ferroviarias que comunicaban Francia con Alemania, ¿no? Porque están muy cerca. Pues en los trenes que los alemanes querían movilizar sus tropas a Francia, en esos mismos trenes ese mismo día, ya había tropas francesas en los trenes yendo de camino a Alemania. O sea, goddamn. Exactamente. Les leyeron su plan Schlieffen. Se lo leyeron desde leguas. Entonces, pues ahí nos vamos a quedar. Ay, güey, sí, güey. Es que ya vienen los putazos desde 1914, güey. Vamos a explicar un poco qué son las guerras de las trincheras, güey. Sí. La carrera armamentística, ¿no? Sí, yo también les tenía aquí justo datos hoy de la historia de las armas químicas, porque pues se empezaron a utilizar las armas químicas, que creo que ya les platicamos alguna vez en algunos de nuestros capítulos pasados, pero ahora sí les vengo a contar cómo el avance tecnológico también apoyó, ¿no? Dentro de estas guerras. Sí, cómo extendió la guerra, ¿no? Justo, y pues, o sea, de hecho estaba yo escuchando estos podcasts terribles y varios de ellos en la Primera Guerra Mundial decían de que y Alemania no sabía este dato, que si lo hubiera sabido, hubiera chingado a todos, ¿no? De que si hubieran utilizado más armas químicas, hubieran ganado la guerra. Y yo, pues claro, bro. Pues sí, no güey. puedes hacer nada contra el gas cloro, güey. Contra el gas sarín, güey. Sí, o sea, de que... Sí, güey. O sea, no, pues tiene que ver, por ejemplo, a ver si podemos hacer una breve descripción, pero la batalla donde se utilizaron por primera vez los tanques, güey. Sí, la gente se zurró, güey. Sí, güey. O sea, los británicos inventaron los tanques, güey, y los alemanes se quedaron así como, ¿qué chingadas es esta madre, güey? ¿Qué es eso, ¿no? güey? O sea, la primera guerra de tanques fue una cuestión bastante interesante. Y también cuando se utilizaron los biplanos, güey, es decir, los aviones. O sea, si jugaron Battlefield 1, ya tendrán una idea, Sí. más o menos. El otro día lo jugué y está chido la campaña, güey. Está buena, La campaña está buena, güey. Sí, ¿no? también les contaremos ya después las historias de los personajes favoritos de la Primera Guerra Mundial, como el Barón Rojo y demás, ¿no? Sí. Que también son importantes para el folclore, ¿no? Que, Sí. bueno, eran importantes en ese momento para pues, los nacionalismos, ¿no? Necesitaba la gente un héroe, ¿no? Sí.
que también, de que el sniper que mató a más de 500 personas sin mira. Sí. Tú de que, ¿por qué no usabas mira? Y les de güey, pues porque no tenía. Sí, así, pendejadas así, pero todo eso se lo vamos a contar en capítulos venideros. Sí, güey. Aparte, pues, las grandes batallas, o sea, que fueron las más terribles, ¿no? Como la batalla de Samna, Sí, la batalla de Aberdún, güey, la batalla de Galípoli, Sí. ¿no? Donde, güey, a mí me encanta la batalla de Galípoli, creo que es de mis narraciones favoritas porque los principales participantes de la batalla de Galípoli fueron neozelandeses, indios y australianos. Sí, güey, es que no tenían ni verga que hacer ahí, güey. Ah, güey, Así. ¿cómo chingados mandaste a un australiano, güey, a una isla enfrente de Turquía, güey? Sí, ¿no? que aparte llegaron a ser cachazapes, güey, porque los alemanes ya tenían los U-boats, que les Sí. contaremos después, que eran los submarinos en ese momento más verga del mundo, ¿no? Sí, güey. Que fueron los que hundieron el Lusitania. Bueno, ¿cuál fue? El Lusitania. El Lusitania Ajá. y demás. Sí, güey. se viene. Sí, y como esa batalla, güey. güey, fue de casi 1 millón de muertos, güey. O sea, 300,000 británicos muertos y 400,000 otomanos, güey. ¿No? Y que fue o sea, terrible. Inhumano. Y luego también, pues, como la cagó tan duro el zar Nicolás II, güey, que causó una guerra civil que causó la caída de los imperios rusos, Sí. del imperio ruso, güey. Esto se va a poner bueno porque aparte son temas que nos gustan mucho. Entonces, si Sí. a ustedes también les gustan mucho, quédense con nosotros en esos bonitos capítulos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. ¿Una recomendación? Una recomendación, tomen cápsulas de omega 3. Tomen cápsulas. Yo, una recomendación, si ven un coche con placas de discapacitado que no tiene espacio para discapacitado, ejemplo, un Camaro, un Porsche, un Ferrari, un Cadillac, una Escalade, chance sí, ¿no? Pero aléjense de ellos, porque son personas abusivas que saben que pueden sacar sus placas sin ningún registro. Entonces, pues son los abusivos ñeros que paran sus coches para que nadie les pegue en el espacio así, que son los que se te meten en la calle, que traen placas falsas que no son de ellos. Entonces, aléjense de ellos. Son ¿Qué te peligrosos. pasó, güey? No, pasa diario, güey. Fíjate. Güey, eso suena muy personal, cabrón. No, Queremos pasa- chisme para el Patreon la próxima semana, güey. Güey, pasa, o sea, es así, es la norma de que cuando hay un güey abusivo que todos estamos formados, si se mete un güey en un Camaro con placas así, dices, obvio, pásale, güey, no quiero que le pegues a mi coche. Puede ser. No le piten a las camionetas blindadas sin placas. Eso Eso también es bien también importante. es. Y paguen sus multas, güey, porque si los agarra la araña, se la pelan. Sí, Sí, eso sí. Pues bueno, amigos, los Pinches queremos arañas mucho. a la verga. Recuerden que no hay historia, si no hay un... Güey. Nos vemos. Bye.